Temas de actualidad internacional y política exterior en Enfoques. Ya podemos hablar de la recesión que ha tocado las puertas de varios países y comienzan las grandes manifestaciones, sobre todo en Europa, que lo veníamos diciendo a razón de desde el mes de marzo, abril, mayo. Estuvimos hablando acerca del tema que una vez que se desarrollara la crisis por el efecto boomerang de las sanciones al país eslavo, comenzaríamos a ver entonces cómo los pueblos de estos mismos países se iban a manifestar porque no iban a tener cómo soportar dicha crisis en medio de las heladas. Hablábamos en ese entonces de las heladas que se avecinaban y que ellos no iban a poder sustentarse, alimentarse, mucho menos tener calefacción. Pues bien, hoy lucen las ciudades precisamente de Alemania y Francia desoladas en las noches. No hay alumbrado público en estas grandes ciudades de estos países y además van a tener que pagar mucho más caro la energía. Por tanto, estamos en presencia de la crisis del todo, ahora sí en pleno desarrollo de la crisis del todo. Y analizando estos países, y comenzamos por Alemania porque vemos cómo precisamente lo que se quería desde Estados Unidos de Norteamérica, en cuanto a su aliado, lo que se quería era eliminar un competidor en los mercados mundiales, como Alemania, como Francia, eliminar de una vez estas competiciones. Estuvimos hablando en el caso de Francia de las líneas aéreas, la fábrica de aviones, la que le hace la competencia a Boeing, está precisamente en Francia, pero necesita la materia prima que tiene el país eslavo, que es el gran suplidor de esta materia prima para la construcción de aviones comerciales, y que también tenía un contrato con Boeing, pero el tema de las sanciones hizo que esto quedara congelado. Ahora bien, el tema está en que estamos hablando casi de un 70-72% de esa materia prima ya terminada, en producto terminado, en láminas, para la fabricación de dichos aviones comerciales, solo los tiene el país eslavo. De allí la dependencia que siempre van a tener con el país eslavo, con Rusia. Por tanto, estamos en presencia de un país que tiene grandes cantidades de recursos y biodiversidad, siendo el país más grande del planeta Tierra, tiene tantos recursos y biodiversidad que es apetecible para balcanizarlo. Pero el tema está realmente en que la guerra fue utilizada como excusa para trasladar la riqueza de Europa hacia los Estados Unidos y lograron hacerlo fortaleciendo el dólar en un 20%. Se fortaleció la moneda. Estamos viendo la noticia incluso en Wall Street que los números indicadores se fueron a verde, estaban en rojo y hoy amanecieron en verde porque al ver los números rojos de Europa y su economía de todo el bloque comunitario a la baja, inmediatamente Nasdaq subió, el Nasdaq subió, SP500 subió, lo cual va a dar un alivio y un respiro a la economía norteamericana porque, repito, su moneda, el dólar, se fortaleció en un 20% en comparación al resto de las monedas, que son casi todas de estas canastas de monedas las que están en el viejo continente. Pero vamos a sacar de allí el rublo, saquemos de ahí el yuan, que por cierto el yuan tuvo un bajón importante frente al dólar. Pero hablamos del rublo porque el rublo se fortaleció y se fortaleció a manera abismal, porque las ventas de gas, el superávit que logró el país eslavo solo con la venta del gas, no estamos metiendo petróleo, no estamos metiendo ningún tipo de commodity, mineral, tierras raras, madera, energía nuclear, nada de ello, gases nobles para la fabricación de los semiconductores o chip, nada de ello. Solo con el gas llegaron a obtener más de 300 mil millones de dólares eso hace 4 o 5 meses. Imagínense ustedes, al precio con descuento de 20 a 40 dólares del metro cúbico de gas, lograron ese impresionante con cifras récord en ganancias. Por ello, el rublo se fortaleció al punto que JP Morgan, el Lehman Brothers y también Goldman Sachs hablaron de que no podía ser posible. Ellos esperaban que la economía rusa cediera al punto que iba a estar menos 30%. Con ello, la economía rusa debería estar totalmente deshecha, igualmente con impagos a sus acreedores,
Y resulta que la gran sorpresa es que estaban preparados, a pesar de que le robaron $300 mil millones en reservas internacionales y congelaron dichos recursos, dichos activos. Además del robo de activos por parte de Alemania y otros países que fueron los que activaron dichas sanciones. Hoy están arrepentidos de ellos y vemos entonces cómo hay países que recogen las manos, las aguas, y dicen que no es posible, que ya no van a apoyar las sanciones y las retiran. Estamos hablando de países como Japón, que el yen va en caída libre, y además otro país europeo que también está hablando de que también retira las sanciones, más de 90 sanciones que aplicó allí, y no es nada más y nada menos que Holanda, o los llamados Países Bajos. Es por ello que vemos cómo esta crisis del todo que los arropó, entraron en la crisis del impago. Vemos entonces cómo todos y cada uno de ellos en estos países llamados ricos, porque a la periferia, el resto de los países del bloque comunitario, los llamados países pobres de Europa, no tienen cómo resolver el problema de calefacción, alimentarse, y el problema es grave a la hora de hablar de energía, muy pero muy grave, sobre todo cuando parte de la energía de la electricidad la vendía el sistema que tienen los franceses, todas las plantas nucleares, más de 56 plantas nucleares, pero ellas también necesitan de energía del gas o de combustible fósil, y estaban parados más de 16 plantas de ellas. Y ahora, en medio de esta crisis, hoy precisamente, países como Francia, Alemania y también Reino Unido, hay paros y huelgas de transporte, y sus capitales lucen totalmente abandonadas, cerradas, con ese paro de transporte público, sobre todo las estaciones de trenes. Enfoques, un programa para la conversación y la opinión sin restricción.